Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Aquí Hola a todos. estamos, hola a todos, con Valerio Sepe, nuestro instructor de Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, o mejor, esperamos que vaya muy bien para también a ellos. Estamos aquí para hablar hoy de cómo aprender un método de estudio. Hemos creado el primer curso internacional sobre el método de estudio personalizado, entonces me parece bastante inteligente hablar de cómo aprender un método de estudio. Sé que en este listado del podcast hay otros... hay otros podcasts, hay otros Temas vídeos, hay relacionados, otros temas ¿no? relacionados, hay el método de estudio universitario, varias otras cosas, pero una de las búsquedas, de las investigaciones que hay en Google era cómo aprender un método universitario, un método de estudio. Entonces vamos a hablarlo un poco contigo. Te digo ya, Giacomo, podría hablar 4 días seguidos. Sí, claro, sobre el método de estudio estudio. podrían no pararnos nunca, pero Nunca, intentaremos acabar antes Sí, o sí. después. Hay que definir que obviamente mucha gente busca, ¿no?, esto de cómo aprender un método de estudio porque es una herramienta súper importante. Claro. ¿Ok? Muchísimas veces, a menudo, ¿no?, hay padres que me dicen, los profesores dicen que mi hijo no tiene método, Claro. es que no hace unas cosas. O estudiantes que dicen, es que yo no tengo método, hoy hago esto, mañana intento otra estrategia, al día siguiente hago otras cosas. Sí, o gente que acaba la secundaria con un buen método que funcionaba durante la secundaria, al instituto, y que ahora en una universidad más compleja, con más textos, con textos más largos, no funciona más. Entonces Exactamente. necesitan un nuevo método y no lo encuentran. Exactamente, vamos a ver, ¿no?, qué significa tener método. Claro. Porque, como acabas de decir tú, es verdad que por lo menos en la primaria, ¿no?, empezamos a tener que estudiar y nos enseñan algo a nivel de método. Sí, sí. Seguro que te habrán dicho, no, hay que leer, Y repetir. hay que repetir y ya está. Y se Sí, queda sí. ahí. Que siempre, como siempre decimos, repetir significa repetir en voz alta, mentalmente, escribir, subrayar y luego repetir simplemente lo que he subrayado, o escribir en una hoja lo que he subrayado, leer varias veces, que significa simplemente repetir la lectura, repetir a través de la escritura, pero volver a leer o repetir mentalmente en voz alta o escribir una información hasta que no entra en mi mente. Y esta estrategia Puede funcionar, puede funcionar. no es el método mejor del mundo, seguro, es uno de los peores, pero claro que hasta que tengo que estudiar 30 páginas cada día, puede funcionar. Ok, obviamente, claro, luego es uno de los problemas para los cuales la selectividad es tan fuerte emocionalmente, te asusta tanto, te estresa tanto, porque aquel método no puede funcionar muy bien, ¿no? Sí, sí, yo he En conocido esta también situación. a alumnos chavales de 16, 18 que toman pastillas para el estrés. Ah, seguro, sí, sí. Gente de cuarto de la ESO, Sí, sí, sí. gente de segundo de bachillerato, Sí, sí. hijos de médicos que estudian medicina, los mismos padres que les dicen, tómate esta pastilla, Claro. tómate... Son medicamentos, ¿cómo Sí, sí. soluciona aguantar ese estrés? Es verdad, es normal vivir estrés porque si simplemente leo y repito y la carga de estudio aumenta, es como ir a una guerra con un bolígrafo. O sea, te matan enseguida, es normal tener Claro. este miedo, ¿no? Qué metáfora. Tan bonita esta. Sí, sí, la guerra con el bolígrafo. Me Que es gusta. justo Vale. tú que les repites para una Claro, asignatura que es claro, gorda. claro. No hay nada Sí, sí, mejor sí. que esta imagen, ¿no? Ok. Entonces, el objetivo de este podcast es, digamos, vamos a ver qué significa tener un método de estudio, qué necesito para poder crear este bendito Método de estudio. ¿no? Y vamos a ver qué es un método. Un método obviamente es un conjunto de herramientas, pautas, una receta Ok. que me permite conseguir resultados a la hora de estudiar. Perfecto. Resultado no significa simplemente aprobarla, que es una asignatura. Oh, bueno. Resultado significa, ok, he estudiado algo, soy capaz de enseñártelo, de explicártelo. No solo, yo creo que un método realmente eficaz lo mido porque me permite de aprobar los exámenes rápidamente, de hacerlo sin estrés, de sacar la nota que quiero, de vivirlo bien, de tener ganas de estudiar, de poder vivir muchas otras cosas a la vez. O sea, estoy viviendo la universidad, pero mientras tanto estoy haciendo deporte, siguiendo mis pasiones, puedo salir de fiesta, puedo salir con mis amigos, puedo vivir una vida y puedo recordar a largo plazo lo que estoy estudiando y mientras estoy haciendo todas estas cosas puedo pensar también en cuáles son las cosas a las cuales tendría que dedicarme para mejorar mi currículum para al final de la universidad entrar y obtener el puesto, el trabajo que quiero, el trabajo de mis sueños. Ese es un método de estudio eficaz, porque si no, parece que si tú obtienes aprobar los exámenes, tienes un buen método, que no significa nada, porque hay varias
formas de aprobar un examen, ¿no? Claro. Yo puedo estudiar 20 horas cada día, no tener una vida, estar estresado hasta aquí y aprobar los exámenes. Eso no significa tener un buen método, significa haber obtenido un resultado. Yo puedo no estudiar nada, llego, estoy sentado a tu lado, copio todo tu texto, todo lo que tú estás escribiendo, apruebo el examen, no tiene nada que ver con tener un método de estudio. Claro. Obviamente es un método para copiar, que es otro tema. Entonces, si no tengo todas estas características, probablemente es porque, seguro, que el método de estudio que estoy aplicando no funciona muy bien. En varios vídeos, en todos mis webinars, en los cursos, en cualquier cosa que explicamos siempre que tenemos que pasar de 2 fases, de repetir, a 6 fases, ¿no? El famoso, ahora se ha llegado a ser famoso, al core, ¿no? De aproximación, lectura, comprensión, organización, recuerdo y exposición. O sea, todos aquellos pasos donde tengo que convertirme en un profesional para encontrar un método. Pero la pregunta que te hago es, ¿existe un método? Mira, ¿existe un método? La respuesta es, no existe un método que va bien para todos. O sea, hay que aclarar esta mentira. Yo he conocido muchísima gente que a lo mejor asistía a una de mis charlas y me decía, Valerio, yo he leído el libro que dice de memorizar así, el libro de hacer este esquema, organizarme así, Claro. X horas al día. El profesor me ha dicho que Que no tengo puedo que- estudiar claro. más de X horas al día. O estudiantes de, imagínate, de academias de idiomas. Me decía, no, mi profesor de chino me ha dicho que más de 30 caracteres no se pueden puedo, aprender. claro, mi cerebro no puede. Y yo me lo voy a creer, obviamente, no me lo dice el Claro, profesor. es un me lo voy a profesional de este tema. Claro, no existe un método de estudio que valga para todo el mundo, no existen indicaciones que sean perfectas para todos. Existe tu método de estudio, existe mi método de estudio, existe un método de estudio que sea personalizado porque somos todos personas Únicas, diferentes. somos Únicas. únicos. Mira, como a nivel físico, ¿sabes? No existe una única dieta que vaya bien para todos. Y no me dirá, va, si yo te pregunto, ¿por qué no hay una dieta que vaya bien para todos? La respuesta es, bueno, porque somos diferentes. O sea, estamos de acuerdo con Claro, esta frase, claro. con este asunto. El punto es que es lo mismo también cuando hablamos de cómo no comer, sino adquirir la información, procesar la información. Cada persona es única. Si vamos a mirar una película, 3 horas de películas, muy bien, lo vamos a disfrutar, volvemos a casa. A la hora de contar esta película, cada uno de nosotros se fijará en unos Claro, puntos, tendrá diferente. su manera de desarrollar la película y hablamos de lo mismo, todo Claro, correcto. claro. Sí, ¿Cuál sí. es el método correcto? ¿El mío o el tuyo? Para mí. es mi manera claro, de es hacer para cosas. mí será el mío. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? Que seguro que te estarás haciendo ahora, que es, entonces... ¿Cómo ¿qué- hago a crear este método para mí, no? Exactamente, Perfecto para ¿cómo mí. entiendo cuál es el método perfecto para mí? Hay que hacer un test. Podríamos comparar este trabajo al trabajo que hace un profesional del deporte, un atleta de élite, por ejemplo, para entender cuál es la rutina perfecta Claro, para su seguro. cuerpo, la dieta perfecta para La su metabolismo. integración y todo. Todo. Obviamente hay que medirlo. También un profesional, un preparador atlético, no es que te mira la cara y te dice, mira tú, ¡pam! Esta Claro. rutina, esta dieta. No, Sería- piensa que cuando empecé entrenarme para la maratón de Nueva York, tenía un poco de molestia a la rodilla al superar los 5 kilómetros, que era muy poco respecto a los 40 Al 42. y 2 que tenía que hacer. Y hice un test del correr sobre una cinta y había un profesional que me miraba con varias cámaras y se dieron cuenta que apoyaba mal los pies como posición y me dieron zapatos correctos que podían corregir este error. Y desde aquel momento en adelante he empezado a correr y nunca he tenido el mismo problema. error. Pero si tú corres con mis zapatos, te crean problemas. Claro. Y digo, me estudian la forma de correr en una tienda de zapatos, ¿vale? Y me dan los zapatos correctos para evitar un problema, para correr. Y no lo hacemos para estudiar una carrera tan difícil como los 42 kilómetros de la universidad. O sea, pasar 4 años a estudiar exámenes diferentes, con características diferentes, algo más mnemónico, algo más de comprensión, algo con más ejercicio, algo que sé más, algo más difícil porque es más técnico, todas esas cosas diferentes y no sabemos cuáles son los zapatos correctos, o sea, cuál es la forma realmente de aproximar el estudio de la forma correcta para mí. Sí, imagínate un ejemplo tonto. No sé, nos llaman y nos dicen, mira, hay una maleta con 1.000.000 de euros aquí fuera. Lo primero que hacemos todos es Salir. Salimos y vamos a correr para coger esta maleta. Imagínate, si Usain Bolt nos estuviera mirando, no sé, desde un sitio,
a todos nosotros que estamos corriendo, ¿cuánto tardaría Usain Bolt, o sea, el número 1 al mundo en correr, a entender que no sabemos correr? Aunque estamos corriendo. Claro. Tardaría nada, un segundo. ¿Por qué? Porque hay es un profesional de correr. Y hay técnica también en cosas que pueden parecer obvias como correr y cosas que pueden parecer obvias como estudiar. Claro. Que se dan por hecho. Sí, porque todo el mundo es común leer y repetir, todo el mundo lo hace y punto. Claro. Entonces, ¿cómo creamos este método específico, método personalizado? Número 1, hay que hacer este famoso test, que es un cuestionario de habilidades del aprendizaje. Es un cuestionario que podríamos comparar a un análisis, unas analíticas de la sangre específicas que permiten a un experto de aprendizaje estratégico entender cuáles son los puntos críticos de un estudiante, de una persona, da igual la edad, la verdad, y los puntos fuertes de una persona. ¿Cuáles son tus características en general? ¿No? Porque, por ejemplo, si tu estilo cognitivo es analítico global, ni uno de los dos es crítico o mejor, no o es peor mejor que otro. No simplemente saberlo te permite de entender cómo tienes que estudiar una cosa. Filippo Bruni, en otro, que es nuestro instructor de Valencia, para quien no lo conoce y no ha visto, ciao Pirito, y no ha visto sus podcasts aún, hablaba de este tema de los estilos cognitivos en un podcast que hemos grabado juntos y hablaba realmente del hecho que una persona global, por ejemplo, necesita hacer al principio una lectura global y luego una lectura más crítica porque tiene que tener una idea antes, tener un tráiler de la peli y luego ver la peli, mientras una persona más analítica antes tiene que leer críticamente y buscar todas esas informaciones y luego solo al final crear una visión global de todo eso. Entonces el orden de la prioridad. La prioridad, bravo, de las lecturas o de la forma de estudiar cambia totalmente. Pero si yo no conozco esta característica y tampoco sé que existen esas características diferentes, no puedo saberlo, no puedo hacerlo. Entonces, puede ser que mi madre me haya dicho que tengo que estudiar así, estudio con su método que era perfecto para ella, que era más esto respecto que el otro, entonces sobre de mí no me da resultados, me estresa y no me ayuda realmente a obtener resultados. Entonces, hacer el cuestionario sobre las habilidades del aprendizaje es fundamental porque me ayuda realmente a entender los puntos que son críticos, las características que tengo. Y vamos a ver, ¿qué significa pero punto crítico? No significa tener un problema. No. ¿Sabes? Es como, imagínate, a nivel de síntoma, me doy cuenta que normalmente estoy cansado, me falta energía mientras sueño de manera muy rápida, voy al médico, hago unas analíticas y descubro que, hay una carencia de vitaminas. Vitamina D. Ok, ¿la solución cuál es? Veo que este problema... Integrar la vitamina D. Integro y voy a solucionar lo que es el problema. Claro. Hay diferentes puntos críticos que pueden existir. Hay personas, por ejemplo, ya como que no han desarrollado, es que no han desarrollado la habilidad de organizarse a la hora de estudiar. Claro. Entonces, ¿qué viven? Que posponen, y ¿cuándo empiezo a estudiar? El día antes del examen o cuando ya es demasiado tarde. Y alterno épocas de inmenso estrés a épocas donde no quiero hacer nada porque hay que recuperar de este estrés, ¿no? O personas que pueden tener puntos críticos a la hora de elaborar lo que es el texto, que es una característica súper importante para un estudiante, porque tener un bajo nivel de elaboración implica no me ocupo naturalmente de entender bien lo que estudio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo convenzo mi estudio? Con un esfuerzo mnemónico, me lo aprendo de memoria, entonces más tiempo para estudiar, entonces me canso, entonces voy a eliminar, a desgastar mis energías y ya no quiero estudiar más. Y sube mi nivel de ansiedad. Hay muchos valores que se miden. También el test nos permite entender, por ejemplo, si hay los que se definen algún bloqueo del aprendizaje. Cosa muy típica, muy común en la mayoría de los estudiantes y que obviamente crea unos cuantos problemas. Hay personas, ¿sabes?, que no consiguen gestionar lo que es su estrés. Hay personas que se bloquean de verdad, no consiguen estudiar. Las frases de, no consigo estudiar. Hay otro podcast que hemos grabado justo sobre este ámbito. Así que el test, el cuestionario, permite a un experto de explicarte cuáles son esos puntos críticos y también los puntos fuertes. Y que te hacen entender, tener una visión clara del porqué, de los resultados que he tenido hasta ahora. Y es por esto que hemos elegido al principio, la verdad es que cuando descubrimos este cuestionario, empezamos a utilizarlo. Adaptarlo. Al principio la verdad es que lo hemos puesto simplemente en el curso para dar más herramientas a nuestros preparadores personales y al final hemos elegido regalarlo fundamentalmente a cualquier persona que haya venido a ver gratuitamente una de nuestras conferencias, charlas, presentaciones y todo, porque realmente pensamos que al menos el primer paso, que es fundamental para hacer la prueba de sangre, o sea, realmente entender cuál es tu situación,
es algo que podemos aportar a la vida de las personas gratuitamente en este caso, pero sobre todo para hacer percibir realmente a las personas cuánto sería importante entender cómo estudiar y la necesidad de encontrar un método de estudio perfecto para mí. mirando y viendo todas sus características. Exactamente, así que las características fundamentales para una persona que quiere, ¿no?, crear un método de aprendizaje son dos. Número uno, hay que hacer un test específico, profesional, como el cuestionario de habilidades de aprendizaje. Número dos, hace falta un preparador atlético que te prepare, personal. exactamente, que te prepare a la hora de estudiar, no que pueda, digamos, crear un método a medida de las que son tus características, porque como decías tú antes, si soy global, por ejemplo, tendré que hacer unas cosas para entender bien lo que estudio, para evitar de ser superficial y comerme los que son unos detalles. O imagínate, cuando trabajo one-to-one con mis alumnos y trabajamos la parte de la elaboración, o sea, cómo entender el texto, claro, enseñamos la herramienta de la palabra clave. Obviamente, no existe una única manera de crear una palabra clave y hay que adaptar esta manera al estilo cognitivo de la persona. Y sin esta característica, a lo mejor yo te comparto mi manera de entender, que obviamente no será es diferente. No, la verdad es que siempre digo, estudiamos a las personas antes de ponerlas a estudiar, ¿no? Y tú tendrías que estudiarte a ti mismo antes de ponerte a estudiar, ¿no? O de hacerte ayudar de un preparador personal que sea un experto de todo, de este cuestionario o de todas esas características, que te pueda estudiar antes de ponerte a estudiar. Porque la verdad es que si tú sabes estas cosas, te pueden permitir de ahorrar un montón de tiempo, de evitar toda la frustración, las dificultades de no entender perfectamente, de no tener la seguridad delante de un examen. O sea, una de las cosas a las cuales reaccionan más, ¿no?, nuestros alumnos son dos conceptos, ¿no? Aprobar los exámenes rápidamente, sin estrés y con las notas que quieren, o estudiar en 1 hora lo que puedo estudiar en 8. ¿no? El elixir de Exacto, pero la verdad es que es difícil explicarle que esto se puede hacer, pero se puede hacer solo si encontramos tu forma de hacerlo. Exactamente, y creo que la característica número 3 sea de verdad la actitud, las ganas por parte de la persona que quiere desarrollar el método de encontrar esa solución. Claro. Y creo que si has buscado este vídeo y si de verdad te estabas preguntando entonces cuál es la manera de aprender un método, es una buenísima característica y te doy mi enhorabuena por haber visto el vídeo hasta aquí, porque digamos, tener esta actitud, esta curiosidad, ¿no?, estas ganas de entender cuál es la solución, me hace entender que a lo mejor probablemente ya has eliminado de tu cabeza pensamientos como es que yo soy el problema, es que yo no puedo. No es así, son tonterías que nos han metido en la cabeza. Es que, lo repito, no existe una única manera que va bien para todos. La manera perfecta para ti es un método único justo para ti, que puedes crear a través de un test y a través de un preparador. Perfecto. Muchas gracias, Valerio. De nada, muchísima suerte.